Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Las migraciones humanas son cualquier cosa menos nuevas. Estas llevaron a poblar todos los rincones del planeta, contribuyeron a forjar nuestra especie, a enriquecer las sociedades en aspectos culturales, económicos y sociales. A lo largo de la historia, los seres humanos han experimentado sucesivos desplazamientos geográficos, con mayor o menor intensidad en la más larga o corta distancia, impulsados por unas u otras motivaciones. La historia de las migraciones se inicia en el Paleolítico, hace entre 60.000 y 70.000 años, cuando el período glacial, que concluyó hace unos 12.000 años, generó grandes perturbaciones climáticas en todo el planeta. Mucho tiempo después de ese inicio, la migración sigue siendo un asunto de importancia. Según cifras de la ONU para 2020, había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3.6% de la población mundial y muy superior a los 153 millones que había en 1990 y que triplica con creces la de 1970. En este programa de Días de Radio queremos conocer un poco más sobre la migración y las personas migrantes, y para ello partimos de esa declaratoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre como Día Internacional de las Personas Migrantes. Empecemos. La historiadora Diana Uribe nos cuenta que la migración ha sido una característica de los seres humanos. Con esto, nos precisa que la migración tiene una larga historia que no se reduce a los tiempos recientes. Uribe repasa algunos hitos de la movilidad humana que nos recuerdan que somos caminantes. Escuchemos. La historia de la humanidad está hecha sobre las huellas de estas migraciones, de estos desplazamientos y de la gente buscando mejores condiciones de vida desde los tiempos de los cazadores y recolectores, ya sean estas árboles frutales, cosechas posibles, según los factores culturales a los que estemos metidos. Pero acuérdense de la gran migración de África, de donde salió la especie para poblar el resto del planeta, y acuérdense del estrecho de Bering, por donde vinieron para poblar la América, una buena parte de la América caminando desde los hielos, pasando por el estrecho, o todos los otros que llegaron por la isla de Pascua, o los grandes los polinesios que eran los grandes navegantes. Nosotros nos hemos movido desde siempre. Entonces, eso es una de las características de la especie humana. Cuando se habla de las migraciones como un fenómeno reciente, como un fenómeno que se califica de tantas diferentes maneras, nosotros migramos desde que existimos y tenemos un par de patas largas para movernos en todas las direcciones. Y somos capaces de caminar grandes distancias desde el principio de los tiempos, y así fue que nos conocimos. Entonces, desde hace más de 60.000 años, las migraciones han estado moviéndose, enriqueciéndose, encontrándose. Cuando la gente se encuentra, intercambia ideas, intercambia culturas, intercambia gastronomías, intercambia música, intercambia relatos, intercambia costumbres, y eso siempre enriquece. El gran filósofo Kant, cuyo programa hicimos a comienzos de año, nos contaba que en la medida en que la Tierra sea redonda, una esfera, y nosotros caminemos a través de ella, cuantos más seamos, más posibilidades vamos a tener de encontrarnos en el planeta. Es que es una ley hasta física. Entonces nosotros hemos aprendido a adaptarnos a los diferentes climas, culturas, adaptarnos a otras formas de pensar, adaptarnos de otras maneras, y esa ha sido una de las grandes características. Cuando Kant nos habla de la migración, nos habla en la paz perpetua, y dice que la migración es una manera en que las culturas, las ideas, los valores se puedan entrelazar y se pueden conocer los unos a los otros. Cada persona, nos dice Kant, es irrepetible, es única.
y esa diferencia y esa participación en las diferentes comunidades nos enriquece y nos refuerza la idea de que la migración es un fenómeno de enriquecimiento cultural y que en la medida en que lo miremos como tal, podremos vivir pacífica y constructivamente con todas nuestras diferencias. Entonces, las migraciones como tales han tenido diferentes valoraciones según la época, según la nacionalidad, según el momento, según el conflicto. Todo eso constituye variables y según los intereses políticos de las naciones también, porque a veces se les ha tomado como chivos expiatorios, otras veces se les ha tomado como grandes esperanzas a la misma migración. O sea, todo el mundo huye de lo mismo, de las guerras, del hambre, y todo el mundo busca lo mismo, una esperanza, un mejor suelo, unas mejores posibilidades. La migración es la misma, la valoración es distinta. Los seres humanos nos forjamos como especie migrante y lo seguiremos siendo, aunque fechas recientes, políticos y caudillos de varias naciones atribuyan a este fenómeno el origen de muchos males. Al contrario, las evidencias de investigaciones de distintas disciplinas, plasmadas en documentos de distintas organizaciones, demuestran que las migraciones no deterioran ni empobrecen, sino que enriquecen, en un sentido sociocultural, económico y genético, a sus comunidades de origen y destino. En la siguiente nota, la CEPAL nos explica cuál es la contribución de las personas migrantes a la economía. Migrar es un derecho, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13. Aún así, vemos que la mayoría de las personas que tiene que migrar lo hace sin opciones, para mejorar condiciones de vulnerabilidad y falta de oportunidades en sus países de origen, y al hacerlo, llevan consigo todas sus capacidades y potencialidades para cumplir sus expectativas migratorias. La evidencia del estudio de la CEPAL 2022 muestra que las personas migrantes están contribuyendo al desarrollo de las sociedades en diferentes dimensiones. En términos económicos, la migración contribuye a la fuerza productiva y al aumento del PIB, con aportes sistemáticos a las finanzas públicas, al sistema fiscal y de seguridad social. Las personas migrantes cubren vacíos laborales dejados por la población nativa. Esta contribución se ha hecho evidente en la pandemia, en que la población migrante ha sido fundamental, asumiendo labores críticas en servicios de salud, actividades digitales y distribución de alimentos, entre otros. La migración contrarresta los efectos del envejecimiento, ya que las poblaciones migrantes se caracterizan por ser jóvenes, económicamente activos y en edades reproductivas. Las mujeres migrantes, al asumir labores de cuidado, posibilitan el ingreso de mujeres nativas al mercado de trabajo, llenando un vacío en las cadenas de cuidado, aunque su contrapunto es la precariedad laboral, siendo este ámbito uno de los de mayor urgencia de políticas públicas que resguarden los derechos y el trabajo decente. En términos culturales, la migración promueve el intercambio de saberes, conocimientos, costumbres y prácticas. Posibilita la integración social de las distintas culturas a través de la interacción en las comunidades locales, además de contribuir a una educación intercultural. En todas estas contribuciones, aún persisten grandes desafíos en cuanto a las condiciones actuales de desigualdad, racismo, xenofobia, discriminación, violencia y explotación que enfrenta la población migrante. Para enfrentar estos desafíos es necesario: 1. La cooperación entre los países de origen, tránsito y destino, asumiendo una responsabilidad regional sobre la migración. 2. Fomentar un discurso responsable sobre la migración en los medios de comunicación. 3. Contar con legislaciones migratorias robustas que promuevan la regularización, coherentes con los instrumentos internacionales y con enfoque de derechos. 4. Visibilizar y promover las contribuciones de la migración con datos actualizados, precisos y contextuales. Todos estos esfuerzos son elementales para generar las condiciones adecuadas que permitan a las personas migrantes aportar con todas sus capacidades a las sociedades y así facilitar sus contribuciones al desarrollo sostenible. Del canal argentino TELAM traemos una nota sobre lo que son los migrantes climáticos, una categoría que empieza a ser visible y a generar preocupación.
¿Sabes qué son los migrantes climáticos? Una de las consecuencias del cambio climático de la que nos advierte la ciencia es el aumento de migraciones a causa de los fenómenos climáticos. Si bien es un fenómeno que tiene proyección de crecimiento a futuro, según el informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial, en las últimas décadas, más de 300.000 personas han muerto por fenómenos climáticos y geofísicos en América Latina y el Caribe. Pero, ¿por qué sucede esto? Tal como expone el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, los impactos del calentamiento global se ven amplificados por el crecimiento poblacional, la desigualdad, la pobreza, la ocupación de lugares de alto riesgo, la elevada densidad y la falta de planificación sostenible en la explotación de recursos naturales. Solo en el 2021, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno registró más de 1.6 millones de desplazamientos por desastres climáticos en América. Para el año 2050, el Banco Mundial proyecta que serán 17 millones de personas las que se vean obligadas a desplazarse por cuestiones climáticas en América Latina. ¿Qué se hace frente a esta situación? Dos de los reclamos más frecuentes realizados frente a los líderes mundiales son la lucha contra el impacto creciente y desproporcionado de la emergencia climática en los países y las comunidades más vulnerables, y el apoyo en sus esfuerzos para potenciar las medidas de prevención y preparación con el propósito de prevenir, minimizar y abordar el desplazamiento. OIM Latinoamérica y el Caribe nos presenta esta nota en la que destacan la necesidad de comprender la migración ambiental y la urgencia de integrar una perspectiva de derechos humanos en el abordaje de la movilidad ambiental. Integrar la perspectiva de derechos humanos en el abordaje de la migración ambiental es fundamental. No solo porque pone a las personas migrantes y desplazadas en el centro de las preocupaciones, sino también porque visibiliza los derechos que podrían ser vulnerados debido a los impactos de los cambios ambientales y los procesos de movilidad. Aunque no existe una convención específica que aborde los derechos de las personas migrantes ambientales, existen avances significativos en áreas como el derecho humanitario, los derechos humanos y el derecho ambiental, desde donde se han identificado temas clave para abordar las brechas de protección a las que se enfrentan estas personas. Por ejemplo, cada vez se presta más atención a la vulneración de los derechos sociales y ambientales por fenómenos climáticos adversos como factores que conllevan desplazamiento, como sucede cuando las comunidades afectadas por la sequía pierden el derecho al agua, o cuando la erosión costera incide en la pérdida del acceso a una vivienda digna. El género es otra dimensión crucial, dado que los impactos del cambio climático afectan de manera diferenciada a los hombres, mujeres, niños, niñas y grupos diversos. En el Caribe y en Centroamérica, por ejemplo, se ha evidenciado que los fenómenos ambientales adversos tienen un mayor impacto en el acceso al agua y la carga laboral de mujeres y niñas. No menos relevante es el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas para la ejecución de proyectos de prevención de casos de desplazamiento o de reubicación planificada, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En conclusión, para abordar la movilidad ambiental desde una perspectiva de derechos humanos, necesitamos pensar en soluciones integrales que impliquen a múltiples contrapartes en la protección de los derechos de personas migrantes internas e internacionales en contextos de desastres, degradación ambiental y cambio climático desde un enfoque de protección. A veces la migración, muchas veces, se hace a través de rutas que son peligrosas, montañas, ríos, selvas, desiertos. Según la OIM, el Mediterráneo es la ruta más peligrosa para los migrantes. Se estima que más de 19.500 personas han muerto intentando navegar el mar Mediterráneo desde el norte de África hacia Europa desde 2014. A continuación, una nota sobre Open Arms, una organización que salva vidas y llama a la toma de conciencia y la movilización social. Locos que sin ningún medio se dedicaban a salvaguardar
barcas que llegaban desde Turquía, sobre todo de sirios, en un momento en que no había nadie que les ayudara a hacer estos desembarques. Fueron los primeros socorristas profesionales que yo me encontré trabajando en esa ruta migratoria. La situación estaba muy complicada y no había profesionales trabajando sobre el terreno y la historia lo requería. Empezaba a haber muchas muertes. El principal motivo de funcionamiento y de trabajo de Proactiva Open Arms es que nadie se muera en el agua. Cuando te miran, ves la cara de alguien que de repente sabe que no va a morir, por lo menos en ese momento. Eso te pone los pelos de punta. Estaban llegando cientos y cientos y cientos de personas en condiciones precarias y nadie se estaba ocupando de ello. Es la población civil quien se está volcando en solidarizarse y en hacer una ayuda efectiva cuando hay cuerpos estatales que no la están haciendo. Cuando estás en un barco de rescate entiendes que lo más importante es el rescate. Hay una vida en peligro, la rescate. Ahí no debe entrar la política, ahí no deben entrar las discusiones, ahí no deben entrar los debates. Son personas que huyen porque no tienen absolutamente ninguna otra alternativa. No huyen para tener una vida mejor, huyen para poder seguir vivos, ¿no? Podía ser yo, o podíamos ser cualquiera de nosotros y nosotras, porque realmente es así. No solo la obligación legal, la obligación moral, sino es que es lo lógico, es actuar, rescatar. Yo creo que Proactiva hace un trabajo muy valiente, muy resistente, cuando se ha puesto muchas trabas al trabajo de organizaciones independientes en frontera. En el mar no hay migrantes, hay navegantes o náufragos. Y lo que nosotros rescatamos son vidas en peligro. Si la gente conociera realmente lo que está pasando, sería posible que hubiera un cambio. Afirmativo, cierra. Perfecto, buen trabajo, chicos. En la sección musical, canciones que reclaman, denuncian, señalan o rinden homenaje a migrantes. Una selección musical para seguir pensando en este tema, para conocer los dramas y pensar en las acciones necesarias. Empezamos con Fugitivo de la Etnia. Este clásico del hip hop colombiano hizo un homenaje a todas las personas que deben salir de su país en busca de un futuro mejor con esta canción. Vivir en un país extranjero es muy difícil. La nostalgia y la soledad son cosas que pegan muy duro y en muchos casos se tiene que sobrevivir como se puede. La pista está hecha con una guitarra que nos remite un poco al bolero y a la música antillana. Era tierra lejana, semiglar, la patera en la marea no es fácil de tripular. Enjambre de escualos velan en alta mar, pero en tierra hay más hambre, ya los acaban de pescar. Imponentes sitios a la vista, al principio todo es sorprendente al ente del turista, pero algunos de su propia cinta no son directores ni guionistas. Enlizados pasan angros a la lista como migas para ser explotados en trabajos que en su patria nunca hubiesen realizado. En esta brega los más fuertes soldados, algunos por la migra trincherados. El arte del engaño, los colmillos al rebaño, se afina con los años y los daños. Unos convirtieron travesías en peldaños y para otros son los sueños y utopías de antaño. Sueño de migrar a un mundo, un cambio rotundo para progresar. Alguien que conoce muy bien lo que significa huir de tu país por la guerra y convertirte en refugiado es Sia Tolno. Nacida en Sierra Leona, muy cerca de la frontera con Guinea, abandonó con su familia su aldea para instalarse en Conakry, la capital de ese país vecino. Allí creció hasta convertirse en la gran artista que es hoy. El tema Yangine Efodé cuenta la historia de dos jóvenes que salen de su tierra y emigran hacia Europa en busca de una vida mejor.
En Las Inmigrantas, Julián Mayorga ahonda en el drama de la inmigración y la desigualdad, y lo hace desde el lugar del inmigrante sudamericano, reflexionando con sarcasmo en primera persona. Esta canción va por el mito de la integración y relata la soledad del inmigrante del sur, siempre bajo sospecha y cuesta arriba. Me quieren caído, yo vine en 2 patas y los muchachos están chupando muro. Y yo que bailo con los peces, no quiero diluirme, pero los diputados ay, me quieren devolver. Ya estoy integrada, me tiño los dedos de limpiar sus cacas y tengo visiones de hacerme más pancho y le juro a Felipe que ya estoy queriéndolo el cielo me olvida, lo llevo en la cara y los tricornios me olisquean cuando no llego para... Jorge Drexler nos presenta su canción en la que habla de eso que constituye a la humanidad, el movimiento. Una invitación a considerar la migración como un derecho a ponerse en movimiento. Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.